Si nos hemos dado cuenta, eso es lo que hemos estado haciendo durante toda esta serie que hemos predicado, ¿verdad? Imparables. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido acerca de esta serie es de cómo la iglesia, cómo fue su inicio de la iglesia, cómo empezó desde aquel día de Pentecostés, ¿verdad? Donde dice que cayeron como lenguas de fuego sobre cada uno de los apóstoles y ellos comenzaron a hablar de las maravillas de Jesucristo en diferentes idiomas, no sonidos raros, no, fueron idiomas que la gente entendía el mensaje en su propio idioma que había nacido. Después de eso, vimos cómo fue lo sorprendente de que cuando estos discípulos recibieron el Espíritu Santo, recibieron poder, como había dicho Jesús. Cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén y en Samaria y en todos los confines de la tierra. Y vimos cómo aquel apóstol que estaba escondido, lleno de temor, Pedro, se levanta con gran valor y en su primera predicación 3,000 se convierten. Luego de esto, él viene y en la segunda vez que se para a predicar, 5,000 se convierten al Señor. Entonces es algo increíble como el saber de que lo que Jesús les había dicho se estaba cumpliendo porque recibieron poder para que predicaran del Evangelio, para que predicaran lo que Jesús hizo a favor de la iglesia, y eso se comenzó a expandir. En estos días hemos visto tantas cosas acerca del inicio de la iglesia, como el Espíritu Santo va instruyendo y enseñando no solo a los discípulos, sino que también a nosotros, y también preparando a todas aquellas personas que necesitan escuchar del Evangelio, de aquellas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Jesús prepara los corazones, Jesús hace los planes, Jesús es el que llama, Jesús es el que envía. En este día vamos a tener como título de nuestra predicación: de enemigo a evangelista. Ustedes escucharon la primera lectura, ¿verdad?, que leyó nuestro hermano, de Saulo. ¿Cuántos han escuchado la historia de Saulo anteriormente? Este Saulo de Tarso, él era un soldado, era un militar que dirigía los escuadrones romanos para ir a cazar a los cristianos, para ir a matarlos. Los agarraban, los mataban, los torturaban. Y la otra actitud que tenía este hombre, Saulo de Tarso, era de que él tenía como una visa universal. Él podía andar en todas partes. A él no le prohibían la entrada en ningún lado porque él tenía carta libre firmada para que pudiera entrar en cualquier territorio a buscar y a perseguir a los cristianos para que dejaran de hablar de Jesucristo y lo mataran. La historia de Saulo de Tarso es una de las conversiones más importantes que tiene toda la Biblia. De perseguidor pasó a ser predicador. De enemigo del Evangelio pasó a ser testigo del Evangelio. Este mensaje nos va a mostrar a nosotros que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Nadie. Y que la transformación verdadera comienza cuando Cristo se revela a nosotros. No cuando nosotros encontramos a Cristo, como muchos dicen: oh, es que yo encontré a Cristo y cambió mi vida. Déjeme decirle que Cristo no estaba perdido. El perdido era usted y yo, y Cristo nos encontró a nosotros. Así que en este día vamos a desarrollar parafraseado la lectura que fue leída del libro de los Hechos, y entonces vamos a empezar con el verso 1 y el verso 2. Dice: Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Cuando fue a ver al sumo sacerdote, ahí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que en caso de hallar a hombres o a mujeres en ese camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Le habían dado cartas para que hiciera y entrara a cualquier lugar, para que fuera a perseguir a la iglesia
los arrestara, se los llevaran presos y los mataban públicamente para que la gente tuviera una lección. El que predique de Jesucristo se muere. Saulo no era un pecador cualquiera, era un enemigo religioso, apasionado, que le encantaba matar a la gente que seguía a Cristo. Era un asesino, no era cualquier pecador. Él buscaba exterminar un movimiento que creció que se llamaba la Iglesia de Jesucristo. Él era el encargado de desaparecer a cualquier persona que confesaba que Cristo era su Señor y Salvador. Para él era un deber hacer las cosas, para él era un trabajo. Y si él quería hacer bien su trabajo, tenía que perseguir a la iglesia, tenía que arrestar, tenía que matarlos. A veces pensamos que hay personas demasiado perdidas, pero en este caso nos recuerda que Dios puede salvar incluso al peor pecador. Nosotros como seres humanos decimos, este no tiene perdón de Dios, o este nunca va a ser salvo. Mira todo lo que hace. Pero esa es nuestra mente, esas son nuestras ideas, la idea del mundo. Pero Dios tiene otros planes. En la Biblia dice que Él escoge lo más vil y menospreciado del mundo para Él glorificarse. Quiere decir que su gracia es extensa, su gracia es tan grande que puede alcanzar a la peor persona que usted y yo podamos ver. Es autocapaz. Así que nunca dejes de orar por alguien solo porque parece que está muy lejos de Dios. Porque Dios puede cambiar su corazón, sus actitudes, sus pensamientos. Para Dios no hay nada imposible. Así como este hombre, Saulo de Tarso, era de lo peor, pero Jesús tenía un plan para él. Jesús ya había planeado algo para él. Y dice el verso 3 al 9, pero sucedió que de pronto en el camino y acerca de Damasco lo rodeó una poderosa haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por la tierra mientras oía una gran voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él les contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es impresionante el saber que este hombre que va con toda la decisión de ir a perseguir a los cristianos, de capturarlos, iba camino a Damasco en su caballo y de repente dice que del cielo se una luz que lo reflejó y lo hizo caer del caballo. Y en ese momento él sentía que era algo, que era alguien y le dice, ¿quién eres tú? Es impresionante cómo saber, si a usted le alumbra una luz, usted le va a decir, ¿quién eres tú? Uno sabe que es una luz. Pero dentro de él sentía algo que no era solo una luz. Y le dice, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús. Yo soy Jesús, aquel que tú persigues. Me imagino que debe ser un impacto para él escuchar esa voz, ver que era una luz, que no había nadie más, que la voz venía del cielo y que le decía, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te es dar a conocer contra el aguijón. Él temblando de temor dijo, mire, hasta tembló Pablo. ¿Cómo va a temblar alguien que sea un asesino, que es fuerte, que tiene poder? Dice que tembló de temor y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad. Ahí se te dirá lo que debes de hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco y ahí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada.
en el mismo momento que él escucha la voz de Jesús, en el momento que cuando él escucha, soy yo, Jesús, al que tú persigues, debemos de entender y aprender que la palabra de Dios tiene poder. Y en ese momento algo sucedió. ¿Qué quieres que yo haga? No hubo otra respuesta de parte, porque él tembló, tuvo miedo y entró dentro de él algo parecido al arrepentimiento. Y le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Imagínese preguntarle usted a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y le dice, ve y predica. Y uno dice, ¿qué voy a predicar? ¿O cómo se hace eso? ¿O cómo voy a enseñar la Biblia si no la sé? No la entiendo todavía. Ahora imagínese Pablo, que ni idea tenía quién era Jesús. Él lo que quería era matar y perseguir. ¿Cómo se iba a sentir o a ver él preguntando, ¿qué quieres que yo haga? En ese camino a Damasco, Saulo tiene ese encuentro glorioso con Cristo. La luz lo derriba y la voz lo confronta y su vida queda transformada. Cuando este hombre se levanta y le pregunta, ¿qué quieres que haga? Ya no era el mismo Saulo, era un Saulo diferente. Era un Saulo que sentía y sabía que el que le estaba hablando era Dios mismo. Jesús se identifica con la iglesia, se identifica con él mismo y le dice, ¿por qué me persigues? Saulo queda ciego físicamente, pero por primera vez empieza a ver espiritualmente. En ese tiempo que él estuvo en Damasco los 3 días cegado, Jesús le revela todo lo que había sucedido y lo que había pasado. ¿Usted sabe quién era Saulo de Tarso? El perseguidor de la iglesia. Y después, en ese momento le cambiaron el nombre, fue cambiado el nombre, y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era Saulo de Tarso, el que perseguía a la iglesia, y se convierte a Jesucristo, y el apóstol Pablo viene y escribe 13 de los libros del Nuevo Testamento, y se convierte en el mejor evangelista. ¿Cómo es posible, si no sabía nada, y de repente dice, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios lo utiliza para que lleve el evangelio y para que escriba 13 libros del Nuevo Testamento. El primer paso hacia una vida nueva es tener un encuentro personal con Cristo. No sobre la religión, no con el moralismo, sino una relación viva con Cristo. Tener ese encuentro personal con Cristo es cuando usted llega arrepentido, que no haya que hacer, y se pone a orarle a Cristo y le dice, ayúdame. Y de repente usted no sabe cómo está saliendo de su situación. Usted no sabe cómo está floreciendo, pero es Cristo trabajando en su vida y ese es su encuentro con Cristo. Lo que debemos de aprender, como Saulo de Tarso, debemos de aprender a ser siervos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. En el verso 10 al 19 dice, en Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido, aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada derecha. Allí en la casa de Judas buscas a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio a un varón llamado Ananías, que él entraba y le imponía las manos, con la que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para prender a todos aquellos que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido.
Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes, a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir a causa de mi nombre. Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo parecido a unas escamas y él recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Es algo impresionante el saber, que fue obediente en primer lugar Saulo. Se fue a la ciudad de Damasco, esperó lo que le había dicho Jesús. Pero Jesús viene y le da una revelación a Ananías y le dice: mira, vas a encontrar en la casa de Judas a un hombre que está ciego. Vas a llegar, vas a poner las manos sobre él y oras por él para que reciba la vista. Al mismo tiempo también a Saulo le da otra visión y le dice: llegará aquí un hombre llamado Ananías que va a venir a orar por ti y va a imponer las manos y recobrarás la vista. Y había un temor sobre un siervo de Dios ahí, Ananías. Me da temor llegar ahí. ¿Por qué? Porque he escuchado que este hombre anda matando a toda la gente en Jerusalén y que no los ha tratado muy bien. Pero Jesús le da otra vez paz en su corazón y le dice: no te preocupes, porque este hombre instrumento mío es. Podemos ver que el que nos llama, el que nos escoge, nos prepara, es Jesús mismo, Dios mismo. A veces no sabemos cómo llegamos a la iglesia, pero hoy vamos a entender de que estamos aquí porque Jesucristo nos llamó, porque Él nos está preparando, porque Él quiere que sigamos nosotros con el ejemplo de la iglesia que Él comenzó. Se recuerdan que Él decía que quería que todos nosotros fuéramos sus testigos. Nosotros tenemos que aprender como Saulo a ser obedientes y comenzar también nosotros a llevar el evangelio a nuestros vecinos, a nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo y presentarles las nuevas de salvación que nosotros escuchamos. Tan fácil como contar la historia de que Jesucristo fue crucificado por nuestra culpa, que Él llevó encima de Él toda la culpa de la humanidad, incluyéndole a nosotros y los que están por nacer, y que Él murió por eso, nos compró con precio de sangre, pero al tercer día Él resucitó de los muertos y junto con Él recibimos vida eterna, perdón de pecados y salvación. Y eso nos tiene que traer paz y consuelo a nuestro corazón. No somos perfectos ni lo vamos a hacer. Continuamos siendo pecadores, pero ahí está Cristo que continuamente Él nos lava de culpa y nos perdona. Él por eso deja medios de gracia, porque nosotros no podemos hacer nada con esas faltas. Pero sí, ¿por qué cree que Él viene e instituye la Santa Cena? Este es mi cuerpo que es entregado por ti para el perdón completo de todos tus pecados. No dice algunos, dice todos. Cuando nosotros entendemos que necesitamos de Cristo, nosotros nunca más nos alejamos de Él. Intencionalmente buscamos la iglesia, intencionalmente venimos a compartir del sacramento del altar, porque necesitamos ser restaurados, necesitamos ser perdonados y necesitamos hacer una misión, porque Él nos ha escogido como escogió a Saulo. Ustedes, para Jesús, son instrumentos de gracia que Él necesita y esos son los instrumentos escogidos que Él quiere. Cada uno de ustedes, cada uno de los que estamos aquí, eso es lo que Él nos llama a hacer. Ananías, teniendo miedo, pero obedeció. Sabía que el pasado de Saulo era muy malo. Y aún los discípulos, teniendo temor, vieron cómo en realidad lo que Jesús dijo, instrumento mío es, se estaba realizando, estaba pasando, estaba sucediendo algo nuevo. Ananías fue el puente entre el pasado
y el futuro de Saulo para un nuevo comienzo, donde ya renacía el apóstol Pablo. Ya no era más Saulo de Tarso, era Pablo, el apóstol de Jesucristo. En el verso 20 al 31 vamos a ver cómo la manera de transformación que Jesucristo hizo en Pablo. Enseguida Pablo, allá no dice Saulo, por eso le digo, empezó la transformación, ya no era Saulo de Tarso. Enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas, donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Todo lo que lo oían predicar se quedaban atónicos y decían, ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que este vino acá a prenderles y a llevarlos hasta los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que venían de Damasco al demostrarles que Jesucristo era real, que Jesús era el Cristo. Después de algún tiempo, los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Así que día y noche hacían guarda en la entrada de la ciudad para matarlos. Pero Pablo se enteró de sus planes y una noche los discípulos se pusieron dentro de una canasta y lo bajaron por una muralla de la ciudad. Vino Pablo, regresó y le fue a predicar a la misma gente que lo envió a matar. Y todos estaban confundidos acerca de escucharlo, que de una vez lo habían escuchado a él, hay que perseguirlos, hay que atraparlos, hay que matarlos. Ahora él venía, no hay que matarlo, hay que seguirlo, hay que aceptarlo, hay que llegar con él. ¿Por qué? Y él les decía tantas cosas que les demostraba que Jesús era el Cristo. Yo pienso que lo que este apóstol Pablo les revelaba era todo lo sucedido desde la presión de Jesucristo, su crucifixión, su muerte y su resurrección. ¿Quién podía debatirlo si él decía, por ejemplo, Jesucristo resucitó? Y ellos decían, no es cierto, enséñame que no resucitó. Muéstrame que no resucitó. ¿Dónde está el cuerpo? Pero él sí sabía que tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Tenía testigos, todos los soldados que escucharon esa voz y que no vieron a nadie que le dijo, yo soy Jesús, el que tú persigues. Y les probaba con testigos de lo que había pasado. Los mismos discípulos eran testigos de él, de que tenían miedo y de repente lo vieron hablar de las maravillas de Jesucristo y la gente se convertía a Cristo. Él tenía más poder que el que tenía anteriormente, porque tenía el poder de Jesucristo y el Espíritu Santo cuando abría la boca y predicaba. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles y ahí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde entonces Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles y entraba y salía de la ciudad y hablaba con los griegos y debatía con ellos, pero estos trataban de matarlo. Cuando los hermanos supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia en toda Judea, en Galilea, en Samaria, vivían en paz y eran edificados en el temor del Señor, y su número iba aumentando por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús lo escogió de lo más vil y menospreciado, y Él se glorifica, levanta a Pablo desde los muertos, lo levanta, le enseña, le revela y le da autoridad y poder para que predique en el nombre de Jesús, no en el nombre de Pablo, en el nombre de Jesús, donde comienza a crecer la iglesia en número por las palabras que decía Pablo que venían con el poder del Espíritu Santo. No eran palabras solo de Pablo, eran palabras que Jesús mismo, por medio del Espíritu Santo, ponía en la boca del apóstol Pablo, y la gente lo escuchaba, la gente se arrepentía, la gente venía a Cristo y la iglesia comenzó a crecer y a crecer y a crecer.
Saulo no esperó años para empezar a testificar. Su transformación fue inmediata, inmediata. Quiere decir que aunque nosotros digamos, yo no sé la Biblia, yo no sé orar, yo no sé evangelizar, no se preocupe. Si a usted Jesús lo escoge, Él le revela, Él lo prepara y le da las palabras precisas que usted tiene que confesar, que usted tiene que decir. Cuando Dios transforma a alguien, esa vida se convierte en testimonio. Esa vida transforma. El Evangelio no solo cambia tu corazón, sino también cambia el propósito de tu vida. Siempre Él va a hacer con nosotros lo que Él quiera. En conclusión, el poder transformador del Evangelio transforma vidas, cambia personas, instruye a la iglesia. Nadie está demasiado lejos de Dios, porque para Dios todo es posible. Somos hijos de Dios y Él va a escoger a lo peor que nosotros podemos ver, y si Él se le da la gana lo levanta, como a Saulo, y lo convierte en un Pablo. Así que no debemos menospreciar a nadie, porque todos somos escogidos e hijos de Dios. La conversión es un encuentro con Cristo, no solo una decisión moral. Cuando alguien dice, es que yo acepté a Cristo en mi corazón, es una decisión moral. Yo me encontré con Cristo, estaba perdido y lo busqué, una decisión moral. Porque Cristo no estaba perdido, como dije al principio, somos nosotros. Cuando Cristo nos encuentra, cuando tenemos ese encuentro personal con Jesucristo, cambian las cosas. Pablo no fue a buscar a Cristo, no, ahí estaba esperando ya. Él tenía un encuentro preparado con Él y Él lo confronta, ¿por qué me persigues? Cristo nos busca. Cristo está atrás de nosotros, pero a veces nosotros no queremos entender de que Él nos está llamando a servir a su iglesia. La iglesia necesita ser obediente, aunque tengas miedo, como lo hizo Ananías. Tenía temor y le dijo, ¿cómo voy a ir si él persigue a la iglesia y a todos los que llegan a Jerusalén? Pero independientemente de eso fue obediente e hizo lo que Jesús le dijo que hiciera. Dios transforma para enviar. Dios de primero trabaja con tu vida, te prepara, te transforma y te envía. Saulo se convierte en un instrumento de impacto. Así que nosotros en ese momento que estamos tratando con Dios, va a existir un plazo, un periodo de transformación. Y cuando estemos listos, nosotros vamos a ser usados para poder llevar la palabra del Evangelio a todo el mundo. Y a través de tus palabras, de mis palabras, mucha gente vendrá a conocer de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 17 y le dice, está orando con el Padre y le dice, Padre, te pido por todos aquellos que me has dado a mí, que ellos sean uno como tú y yo, desde que los demás crean por sus palabras que tú y yo somos uno. Entonces él ya estaba orando que por tus palabras, por las mías, que llevemos nosotros a otras personas, la gente crea. Porque va a ir el poder del Espíritu Santo, el poder que llegó en Pablo. Así que si tú has tenido un encuentro con Cristo, comienza ya a predicar, a enseñar. Y si no has tenido un encuentro con Cristo, pídeselo. O posiblemente estás teniendo un encuentro con Cristo el día de hoy. Es tu oportunidad de decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque es nuestra oportunidad, nuestro encuentro con Jesucristo. ¿Estás dejando que Jesucristo transforme tu vida? ¿Que te use como un instrumento para su gloria? ¿O tal vez estás endureciendo tu corazón y lo estás rechazando?
No sé qué es lo que estás pensando, lo que está pasando en tu vida, pero Jesucristo dice en la Biblia que donde están reunidos 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Es la oportunidad de tener este encuentro con Cristo hoy, porque Él está en este lugar. Él está buscándote, Él te está llamando, Él ya te escogió. Y lo único que quiere escuchar es, ¿qué quieres que haga? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Aprovecha el momento y encuentra ese momento con Cristo. Amén. Oremos.